Hola, bienvenida al canal. Hoy no vengo a decirte que estás rota, ni que necesitas que alguien te arregle. Vengo a decirte algo que puede incomodar, pero también puede liberarte. Porque tal vez no necesitas más terapia, más consejos, más validación. Tal vez lo único que necesitas es cambiar la forma en la que estás viendo tu vida, porque durante mucho tiempo te han hecho creer que todo lo que sientes es un problema que hay que corregir, que cada emoción incómoda es una señal de que algo está mal contigo, que si te duele, si dudas, si te sientes perdida, entonces necesitas ayuda urgente. Pero nadie te dijo que sentir también es parte de estar viva, que no todo lo que incomoda necesita ser eliminado y que muchas veces no estás rota, solo estás mirando tu vida desde un lugar que te debilita en lugar de fortalecerte, y ese pequeño cambio de perspectiva puede cambiarlo todo. Porque no es lo mismo decir estoy fallando a decir estoy aprendiendo. No es lo mismo decir nadie me valora a decir estoy rodeada de personas que no saben ver mi valor. No es lo mismo decir no soy suficiente a decir aún estoy construyéndome. Y ahí es donde empieza la diferencia. Porque una mujer que cambia su forma de interpretar lo que vive, deja de sentirse víctima de sus circunstancias y empieza a tomar control de su historia. Y no se trata de negar lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. Se trata de dejar de amplificar el dolor con pensamientos que lo hacen más grande de lo que realmente es. Porque muchas veces no es la situación la que te destruye, es la historia que te cuentas sobre ella, es la interpretación que repites una y otra vez hasta convertirla en una verdad absoluta. Y cuando cambias esa narrativa, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías fracasos. Empiezas a ver lecciones donde antes veías pérdidas. Empiezas a entender que no todo lo que termina es un error, que no todo lo que duele es negativo y que no todo lo que se va merece ser retenido, porque hay cosas que se rompen no para destruirte, sino para liberarte. Pero eso solo lo entiendes cuando dejas de mirar desde la carencia y empiezas a mirar desde el crecimiento. Porque la forma en la que interpretas tu vida define cómo la vives. Si crees que todo te pasa a ti, te sentirás constantemente atacada por el mundo. Pero si entiendes que muchas cosas pasan para ti, entonces empiezas a encontrar sentido, incluso en los momentos difíciles. Y eso no es ingenuidad, es inteligencia emocional, es aprender a posicionarte en un lugar donde tienes poder, en lugar de quedarte atrapada en un lugar donde todo te supera. Porque sí, hay cosas que no puedes controlar, hay personas que se van, situaciones que no salen como esperabas, momentos que duelen más de lo que quisieras. Pero lo que sí puedes controlar es la forma en la que decides interpretar todo eso. Y esa es una habilidad que nadie te puede quitar, porque cuando entiendes esto dejas de depender tanto de lo externo para sentirte bien. Dejas de buscar respuestas en todos lados y empiezas a construirlas dentro de ti. Empiezas a cuestionar tus propios pensamientos en lugar de creerlos automáticamente. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que piensas es verdad, y ese es uno de los mayores actos de libertad que puedes experimentar, porque ya no reaccionas de forma automática, ya no te defines por cada emoción que aparece, ya no te derrumbas por cada situación que no puedes controlar, empiezas a observarte, a entenderte, a elegir mejor, y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque no necesitas saberlo todo, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser perfecta para avanzar, solo necesitas dejar de verte como alguien que siempre está fallando y empezar a verte como alguien que está evolucionando, alguien que está en proceso, alguien que está aprendiendo a vivir con más conciencia. Porque la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a atravesarlo sin perderte a ti misma.
Y cuando cambias esa perspectiva, dejas de huir de lo incómodo y empiezas a usarlo como una herramienta de crecimiento. Empiezas a ver que cada experiencia tiene algo que enseñarte si estás dispuesta a mirarla de otra forma. Y ahí ocurre ese cambio silencioso pero poderoso, ese momento en el que algo dentro de ti hace clic, porque entiendes que no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz, que no necesitas la aprobación de todos para sentirte suficiente, que no necesitas tener todo resuelto para empezar a confiar en ti. Y desde ese lugar empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a decidir diferente, porque ya no estás reaccionando desde el miedo, sino desde la conciencia. Y esa es la verdadera transformación, no la que se ve desde afuera, sino la que se construye desde adentro, la que no hace ruido, pero cambia tu forma de vivir cada día. Y si te quedas con una sola idea de todo esto, que sea esta: no siempre necesitas cambiar lo que te pasa. Muchas veces lo que necesitas es cambiar cómo lo estás mirando, porque ahí es donde empieza todo. Empecemos. 1. La verdad incómoda. Nadie te lo dice así de claro, pero es necesario que lo escuches sin suavizarlo. No es lo que te pasó lo que hoy define cómo te sientes. Es la forma en la que decides interpretarlo cada día, porque dos mujeres pueden atravesar exactamente la misma situación, la misma traición, la misma pérdida, el mismo rechazo, y aún así terminar en lugares completamente distintos. Una puede quedarse atrapada en el dolor, repitiendo la historia una y otra vez en su mente, sintiéndose víctima de lo que vivió, dudando de su valor y de su capacidad para salir adelante, mientras la otra toma esa misma experiencia y la convierte en un punto de quiebre que la impulsa a crecer, a entenderse mejor, a fortalecerse. Y la diferencia no está en la suerte, no está en el pasado, no está en que una haya sufrido más o menos. La diferencia está en la mente, en la forma en la que cada una procesa lo que le ocurre, en las preguntas que se hace, en el significado que decide darle a lo vivido. Porque aunque no lo parezca, siempre hay un espacio entre lo que sucede y la manera en la que reaccionas. Y ese espacio es donde realmente tienes poder, pero nadie te enseñó a verlo, nadie te enseñó a usarlo. Te enseñaron a reaccionar de inmediato, a dejarte llevar por lo que sientes sin detenerte a cuestionarlo, a creer que todo lo que pasa por tu mente es verdad, a pensar que si algo duele entonces necesariamente es real y definitivo. Y ahí es donde empieza el caos interno, porque cuando no cuestionas tus pensamientos, te conviertes en prisionera de ellos. Cuando no observas tus emociones, ellas terminan controlando cada decisión que tomas, y sin darte cuenta entras en un ciclo donde repites patrones que te hacen daño, donde interpretas cada situación desde el miedo, desde la inseguridad o desde la necesidad de validación. Y eso distorsiona completamente tu realidad, porque ya no ves las cosas como son, sino como temes que sean, y eso afecta cómo hablas, cómo actúas, cómo eliges a las personas que entran en tu vida y cómo te posicionas frente a los desafíos. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre de manera automática, sin que te detengas a cuestionarlo, como si fuera la única forma posible de vivir. Pero no lo es. Existe otra manera, una en la que no niegas lo que sientes, pero tampoco te dejas arrastrar por ello. Una en la que aprendes a observar tus pensamientos antes de creerlos, a hacer una pausa antes de reaccionar, a preguntarte si lo que estás interpretando realmente es un hecho o solo una historia que tu mente está construyendo en base a experiencias pasadas. Porque muchas veces no reaccionas a lo que está pasando ahora, reaccionas a lo que aprendiste a temer, a lo que te marcó en otro momento de tu vida. Y eso hace que respondas desde una versión de ti que ya no necesitas ser. Y mientras no tomes conciencia de esto, vas a seguir sintiendo que todo te afecta demasiado, que todo te desestabiliza, que todo tiene
el poder de hacerte dudar de ti misma. Pero cuando empiezas a observar, en lugar de reaccionar, algo cambia. Comienzas a recuperar el control, no sobre lo que ocurre afuera, sino sobre lo que ocurre dentro de ti, y eso lo transforma todo, porque ya no dependes de que las circunstancias sean perfectas para estar en paz. Empiezas a entender que tu estabilidad no tiene que estar atada a lo que otros hacen o dicen, sino a la forma en la que tú eliges responder. Y esa es una verdad incómoda, porque implica dejar de culpar al pasado, dejar de esperar que alguien más cambie, dejar de justificar tus reacciones automáticas. Implica hacerte responsable de tu mente, de tus interpretaciones, de la historia que decides contarte cada día. Pero también es una verdad profundamente liberadora, porque en el momento en que entiendes esto, te das cuenta de que no estás atrapada, que no estás condenada a repetir lo mismo siempre, que tienes la capacidad de cambiar tu experiencia interna, incluso cuando no puedes cambiar lo externo. Y ese es el inicio de una transformación real, no superficial, no momentánea, sino una transformación que nace desde la conciencia y se sostiene en el tiempo. Porque ya no se trata de controlar todo lo que sientes, se trata de comprenderlo, de cuestionarlo y de elegir con mayor claridad quién quieres ser frente a lo que la vida te presenta. Lo que realmente te está afectando. No es el rechazo lo que realmente te está afectando, es el significado que decides darle, porque el rechazo en sí mismo es solo un hecho, algo que ocurre en un momento específico, pero lo que hace que duela de forma profunda y prolongada es la interpretación que construyes alrededor de ese hecho. No es la soledad lo que te pesa tanto, es la historia que te cuentas sobre ella. Es la idea de que estar sola significa que no eres importante, que no eres elegida, que hay algo en ti que no es suficiente, y esa historia se vuelve más fuerte cada vez que la repites en tu mente sin cuestionarla. No es que alguien se haya ido lo que te rompe, es lo que tú crees que eso dice sobre ti. Porque una persona puede irse por muchas razones, por sus propios conflictos, por sus decisiones, por su incapacidad de sostener un vínculo, pero tu mente toma ese hecho y lo convierte en una conclusión personal, en una etiqueta que te define. Y ahí es donde empieza el verdadero daño, porque comienzas a decirte cosas como: no soy suficiente, algo está mal conmigo, siempre me pasa lo mismo. Y al repetir esas frases una y otra vez, dejas de verlas como pensamientos y empiezas a sentirlas como verdades absolutas, como si fueran una descripción objetiva de quién eres, cuando en realidad son solo interpretaciones que aprendiste en algún momento, quizá en tu infancia, quizá en experiencias pasadas, donde no tenías las herramientas para entender lo que ocurría, y desde entonces las has seguido arrastrando sin darte cuenta, reforzándolas con cada nueva situación que parece confirmarlas. Y así entras en un ciclo donde todo lo que te pasa se filtra a través de esa narrativa. Si alguien no responde un mensaje, piensas que no le importas. Si algo no sale como esperabas, asumes que es porque no eres capaz. Si alguien se aleja, crees que es porque no vales lo suficiente. Y poco a poco, esa forma de interpretar la realidad se convierte en tu identidad, en la manera en la que te defines frente al mundo, en la base desde la cual tomas decisiones, eliges relaciones y reaccionas ante los desafíos. Y lo más complejo es que no lo haces de forma consciente. No te sientas a decidir que quieres pensar mal de ti. Simplemente ocurre, porque es el patrón que tu mente ha automatizado. Pero aquí está la verdad, que puede cambiarlo todo si decides verla con honestidad. Eso no eres tú, eso es un pensamiento que no has cuestionado, es una historia que se ha repetido.
Tantas veces que ahora suena como tu propia voz, pero no lo es. Es solo una construcción mental que puede ser observada, analizada y transformada, porque tú no eres cada idea que pasa por tu mente. Tú eres quien puede detenerse a mirarlas y decidir si quieres seguir creyéndolas o no. Y en el momento en que empiezas a hacer ese pequeño espacio entre el pensamiento y la reacción, recuperas algo muy importante que quizás no sabías que habías perdido. Recuperas tu poder de elegir, porque ya no reaccionas automáticamente a cada emoción. Ya no te identificas con cada historia negativa que aparece. Comienzas a preguntarte si lo que estás pensando realmente es un hecho o solo una interpretación basada en el miedo. Comienzas a ver que muchas de las conclusiones a las que llegas no tienen evidencia sólida, que son suposiciones, proyecciones, hábitos mentales que se activan sin que los filtres, y ese simple acto de cuestionar cambia la forma en la que experimentas tu vida, porque deja de ser una secuencia de reacciones inevitables y se convierte en un espacio donde puedes responder con mayor claridad, donde puedes elegir no reforzar ideas que te limitan, donde puedes construir una narrativa más realista y más justa contigo misma. Y esto no significa ignorar el dolor o fingir que nada te afecta. Significa dejar de añadirle capas innecesarias de interpretación que lo hacen más grande y más persistente. Significa entender que sentir es natural, pero quedarte atrapada en una historia que te reduce es opcional. Y cuando comprendes esto, empiezas a soltar poco a poco esas etiquetas que has cargado durante tanto tiempo. Dejas de definirte por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Dejas de asumir que cada experiencia negativa es una prueba de que hay algo mal contigo y comienzas a reconstruir la forma en la que te ves, no desde la exigencia de ser perfecta, sino desde la claridad de saber que eres mucho más que los pensamientos que has repetido sin cuestionar. Y ese cambio, aunque parezca interno y silencioso, tiene un impacto profundo en todo lo demás, en cómo te hablas, en cómo te tratas, en lo que permites y en lo que decides dejar ir. Porque al final no es lo que te pasó lo que define tu vida, es la historia que eliges seguir contando a partir de eso. Y esa historia siempre puede ser revisada, cuestionada y transformada si decides dejar de creer automáticamente todo lo que tu mente te dice y empiezas a observar con mayor conciencia. 3. El cambio estoico. El cambio estoico comienza cuando comprendes con profundidad una idea que parece simple, pero que pocas personas aplican de verdad. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. No puedes evitar que alguien se vaya, que te rechacen, que las cosas no salgan como esperabas o que aparezcan situaciones incómodas en tu vida. Pero sí puedes controlar la forma en la que decides responder ante todo eso. Y esa diferencia es la que separa a una persona que vive reaccionando constantemente de una que vive con dirección y claridad, porque cuando intentas controlar lo externo, te desgastas, te frustras y terminas sintiendo que no tienes poder. Pero cuando empiezas a enfocarte en tu respuesta interna, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que tu estabilidad no depende de lo que pase afuera, sino de cómo eliges interpretarlo y enfrentarlo. Y esto no significa reprimir lo que sientes, ni convertirte en alguien fría o distante. Significa algo mucho más profundo. Significa dejar de ser esclava de tus emociones. Significa que aunque sientas miedo, tristeza, enojo o inseguridad, ya no permites que esas emociones tomen el control de tus decisiones. Una mujer estoica no evita el dolor, porque entiende que el dolor es parte inevitable de la vida. No lo niega ni lo esconde, pero tampoco lo dramatiza ni lo convierte en el centro de su identidad. No se queda atrapada repitiendo una y otra vez lo que pasó, ni usa su dolor como una excusa para dejar de
avanzar. En lugar de eso, lo observa. Se permite sentirlo sin resistencia, pero también sin exagerarlo. Lo mira con honestidad, intenta entender qué lo está generando, qué pensamiento lo está alimentando, qué interpretación lo está haciendo más grande de lo que realmente es. Y a partir de ahí, toma una decisión consciente sobre cómo actuar. Y ese proceso es lo que marca la diferencia, porque deja de reaccionar en automático y empieza a responder con intención, empieza a elegir sus palabras, sus acciones y sus límites con mayor claridad. Y aquí hay una verdad que cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo misma y con lo que sientes. No todo lo que sientes es verdad, aunque se sienta intenso, aunque tu mente lo repita con fuerza, aunque parezca completamente real. Muchas veces lo que sientes es solo una reacción aprendida, una interpretación basada en experiencias pasadas, una mezcla de miedo, inseguridad y costumbre emocional que se ha repetido tantas veces que ahora parece una verdad absoluta. A veces sientes ansiedad, no porque haya un peligro real, sino porque tu mente está anticipando escenarios negativos que ni siquiera han ocurrido. A veces sientes que no eres suficiente, no porque exista una prueba concreta de eso, sino porque en algún momento aprendiste a medir tu valor en función de la aprobación de otros. A veces sientes que todo va a salir mal, no porque sea un hecho, sino porque estás acostumbrada a pensar desde la duda y el miedo. Y cuando no cuestionas esas emociones, cuando las aceptas automáticamente como verdad, terminas actuando en base a ellas, tomando decisiones que te limitan, evitando oportunidades, dudando de ti misma o repitiendo patrones que te hacen daño. Pero cuando desarrollas la capacidad de observar lo que sientes sin identificarte por completo con ello, creas un espacio interno que te permite elegir, un espacio entre el estímulo y la respuesta donde puedes detenerte y preguntarte si lo que estás sintiendo refleja realmente la realidad o si es solo una interpretación automática de tu mente, y en ese espacio es donde aparece tu poder, porque ya no reaccionas de forma impulsiva, ya no dices cosas que no quieres decir, ya no tomas decisiones desde el miedo. Empiezas a responder con mayor calma, con mayor conciencia, con mayor intención. Eliges cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Eliges qué permitir y qué no. Eliges si una situación define tu valor o simplemente es una experiencia más. Y este cambio no ocurre de un día para otro. No es algo que se logra solo entendiendo la idea. Es una práctica constante. Es entrenar tu mente cada día para que no se deje arrastrar por cada emoción intensa. Es recordarte una y otra vez que sentir algo no significa que debas actuar en base a ello. Es aprender a distinguir entre lo que realmente está pasando y lo que tu mente interpreta que está pasando. Es cuestionar esas historias internas que te hacen sentir pequeña o insuficiente. Es dejar de creer automáticamente cada pensamiento negativo que aparece, y cuanto más practicas esto, más estabilidad desarrollas, más claridad tienes, más capacidad para enfrentar situaciones difíciles sin perderte en ellas, porque entiendes que no necesitas eliminar tus emociones para estar en control. Necesitas aprender a relacionarte con ellas de una manera diferente. Necesitas verlas como señales que puedes observar y analizar, en lugar de orden. Es que debes obedecer, y desde ahí puedes tomar decisiones más alineadas con la persona que quieres ser, decisiones que no nacen del impulso, sino de la conciencia, decisiones que construyen una vida más estable, más coherente y más libre. Porque al final, el cambio estoico no se trata de dejar de sentir, se trata de dejar de ser dominada por lo que sientes, se trata de convertirte en alguien que puede sostener sus emociones sin perder su dirección, alguien que no necesita que todo sea
perfecto para estar en paz, alguien que entiende que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con claridad, sin dramatizarlo y sin convertirlo en una excusa para detener su crecimiento. Y cuando integras esto de verdad, empiezas a notar cómo cambia tu forma de vivir, cómo dejas de reaccionar ante todo, cómo dejas de tomarte todo de manera personal, cómo empiezas a elegir mejor tus batallas, tus relaciones y tus pensamientos. Y poco a poco construyes una forma de estar en el mundo que no depende de las circunstancias, sino de tu propia capacidad de responder con inteligencia, calma y firmeza ante lo que la vida te presenta. 4. El clic mental. Aquí es donde todo cambia de verdad, no en lo que escuchas por un momento y luego olvidas, sino en la forma en la que empiezas a pensar cada situación que te ocurre, porque llega un punto en el que te das cuenta de que la pregunta que te has hecho durante tanto tiempo no te ha ayudado a avanzar. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué las cosas no salen como espero? ¿Por qué las personas actúan de cierta manera conmigo? Y entiendes que, aunque esa pregunta parece lógica, en realidad te mantiene atrapada en un lugar donde no tienes control, porque te enfoca en buscar explicaciones externas que muchas veces nunca llegan o que aunque lleguen no cambian nada. Y mientras sigues repitiendo ese por qué, sigues reforzando la idea de que tu vida depende de factores que están fuera de ti, de decisiones de otros, de circunstancias que no manejas, de cosas que ya pasaron y que no puedes cambiar. Y eso, poco a poco, te coloca en una posición de espera, de frustración y de impotencia. Pero el verdadero cambio comienza cuando decides hacer un giro en tu forma de pensar y te haces una pregunta distinta, una pregunta que incomoda, pero que al mismo tiempo te devuelve el control. ¿Qué puedo hacer con esto? Y en ese instante algo se reordena dentro de ti, porque ya no estás enfocada en entender por completo lo que ocurrió, ni en encontrar culpables. Estás enfocada en tu capacidad de respuesta, en lo que sí depende de ti, en lo que puedes construir a partir de lo que estás viviendo. Y ese cambio de enfoque transforma tu manera de enfrentar cada experiencia, porque te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de responsable. Y es importante entender bien esto. Ser responsable no significa culparte por todo lo que ha pasado. No significa ignorar que hay situaciones injustas o dolorosas. Significa reconocer que aunque no elegiste muchas de las cosas que viviste, sí puedes elegir qué haces con ellas a partir de ahora. Sí puedes decidir si las conviertes en un límite que te detiene o en un impulso que te fortalece. Sí puedes decidir si repites la misma historia o empiezas a construir una diferente. Y ese paso puede generar miedo, porque implica dejar atrás una forma de pensar en la que siempre había alguien más a quien señalar, alguien más a quien culpar. Implica aceptar que ya no puedes justificar tus reacciones solo por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Implica mirarte con honestidad y reconocer qué patrones has estado repitiendo, qué decisiones has tomado desde el miedo, qué situaciones has permitido aunque sabías que no eran lo mejor para ti. Y ese proceso puede incomodar porque te enfrenta contigo misma, pero también es exactamente lo que te libera, porque en el momento en que dejas de culpar a otros, también dejas de depender de ellos para sentirte mejor. Cuando dejas de esperar que alguien cambie para que tú puedas estar en paz, recuperas tu capacidad de construir tu propia estabilidad, y eso cambia la forma en la que te relacionas con todo, con tus emociones, con tus relaciones, con tus metas, con tu forma de verte a ti misma, porque ya no reaccionas desde la queja o la frustración,
Empiezas a actuar desde la claridad de saber que siempre tienes una opción, incluso en situaciones difíciles, incluso cuando no puedes cambiar lo que está pasando. Siempre puedes elegir cómo responder, qué significado darle y qué decisión tomar a continuación. Y ese nivel de conciencia se empieza a notar en tu vida diaria, en la forma en la que hablas, en cómo te posicionas frente a los demás, en lo que decides aceptar y en lo que decides dejar ir. Se nota en que ya no necesitas explicar tu valor ni convencer a nadie de quién eres, porque tú ya lo estás sosteniendo desde tus acciones. Se nota en que dejas de buscar validación constante y empiezas a elegir con más criterio las personas, los espacios y las situaciones que permites en tu vida. Y todo esto nace de ese clic mental que parece pequeño, pero que redefine completamente tu dirección. Porque ya no estás atrapada en el pasado ni obsesionada con entender cada detalle de lo que ocurrió. Estás enfocada en lo que puedes hacer ahora con lo que tienes. Estás utilizando cada experiencia como información, en lugar de usarla como una etiqueta que te limita. Estás aprendiendo a ver cada dificultad como una oportunidad para conocerte mejor, para fortalecer tu carácter y para ajustar tu forma de actuar. Y eso te da una ventaja enorme, porque deja de importarte tanto lo que no puedes controlar y empiezas a invertir tu energía en lo que sí puedes construir. Y a medida que practicas esto, te das cuenta de algo que antes parecía imposible, que tu vida no depende de lo que otros decidan, no depende de que todo salga perfecto, depende de la forma en la que eliges responder en cada momento, depende de tu capacidad de adaptarte sin perderte, de sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Y eso no significa que todo se vuelva fácil. Significa que te vuelves más fuerte, más consciente y más estable, porque ya no estás esperando que el mundo cambie para sentirte en paz. Estás construyendo esa paz desde tu forma de pensar, desde tus decisiones y desde la manera en la que eliges enfrentar cada situación. Y ahí es donde realmente comienza una vida diferente, no porque las circunstancias sean ideales, sino porque tú has dejado de ser una espectadora de lo que te pasa y te has convertido en la persona que decide qué hacer con ello en cada momento. 5. Ejemplo real y conexión. Imagínate esto con más profundidad. Una escena cotidiana que antes pasaba casi en automático y hoy se convierte en un punto de transformación real. Alguien te ignora, no responde como esperabas, no te da la atención que en otro momento habrías considerado necesaria, y antes tu mente se adelantaba sin pedir permiso, construía una historia inmediata. No soy importante, hice algo mal, no soy suficiente, no le intereso. Y esa historia no se quedaba en una simple idea, empezaba a generar emociones intensas, ansiedad, inseguridad, incomodidad, una necesidad urgente de entender qué pasó, de buscar señales, de revisar el teléfono una y otra vez, de sobreanalizar cada palabra, cada silencio, cada detalle, y sin darte cuenta tu estado emocional cambiaba por completo, por algo que en realidad era solo una interpretación. Pero ahora imagina que en esa misma situación decides hacer algo distinto. No niegas lo que sientes, no te obligas a estar bien de inmediato, pero introduces una pausa, un espacio entre lo que ocurre y lo que decides pensar, y en ese espacio te dices con firmeza: esto no define mi valor, esto no es una prueba de quién soy, esto es solo una acción externa que puede tener múltiples razones que no tienen que ver conmigo. Y ese simple cambio empieza a modificar toda tu experiencia, porque aunque la situación no cambia, tú ya no reaccionas desde la misma herida. Ahora respondes desde una mayor conciencia, y eso se refleja en tus acciones. Ya no persigues validación, ya no te desesperas por una respuesta, ya no conviertes un silencio en una sentencia sobre tu valor.
Puedes continuar con tu día. Puedes enfocarte en lo que sí depende de ti. Puedes mantener tu estabilidad sin necesidad de que el otro actúe de cierta manera. Y lo mismo ocurre cuando enfrentas el rechazo. Antes lo vivías como algo profundamente personal, como una confirmación de que no eras suficiente, como una prueba de que algo estaba mal contigo, y ese dolor no venía solo del rechazo en sí, venía de todo lo que tu mente construía alrededor, de las conclusiones automáticas que repetías sin cuestionar, de las historias que reforzaban inseguridades antiguas. Pero cuando empiezas a ver esto desde otra perspectiva, entiendes que no todo es sobre ti, que cada persona actúa desde su propio mundo interno, desde sus propias limitaciones, sus propias decisiones, sus propias prioridades, y que muchas veces el rechazo no habla de tu valor, habla de una falta de compatibilidad, de un momento distinto, de una dirección diferente. Y cuando lo entiendes así, el rechazo deja de ser una herida que te define y se convierte en información que puedes usar para avanzar con más claridad. Ya no necesitas encajar en todos lados, ya no necesitas ser elegida por todos. Empiezas a elegir tú también. Empiezas a preguntarte si eso que te rechaza realmente era lo que querías. Y desde ahí recuperas tu poder, porque dejas de poner tu valor en manos de otros y empiezas a sostenerlo desde dentro. Y luego está la soledad, que durante mucho tiempo interpretaste como un vacío, como una señal de que algo faltaba en ti o en tu vida, como una ausencia que debía ser llenada lo más rápido posible, y por eso buscabas compañía incluso cuando no era la adecuada. Por eso tolerabas situaciones que no te hacían bien, por miedo a quedarte sola. Pero cuando cambias la forma de ver la soledad, todo se transforma, porque dejas de verla como un castigo y empiezas a verla como un espacio donde puedes reconectar contigo, donde puedes entender qué necesitas realmente, donde puedes reconstruir tu identidad sin depender de la validación constante de otros. Y en lugar de sentir vacío, empiezas a construirte, empiezas a fortalecer tu relación contigo misma, empiezas a descubrir que puedes disfrutar de tu propia compañía, que puedes tomar decisiones desde un lugar más claro, que puedes elegir mejor a las personas que permites en tu vida, porque ya no las necesitas para llenar un hueco, sino para compartir desde una base más sólida. Y ese es el cambio real. No es que el mundo se vuelva más fácil, no es que dejes de enfrentar situaciones incómodas, no es que las personas dejen de fallar o de actuar de formas que no esperabas. Eso sigue pasando. Lo que cambia es tu interpretación de todo eso. Lo que cambia es la historia que decides contarte frente a cada experiencia. Lo que cambia es la forma en la que te posicionas ante lo que ocurre, porque ya no reaccionas desde la herida, reaccionas desde la conciencia. Ya no te defines por lo que otros hacen, te defines por lo que eliges pensar y hacer con eso. Y esa diferencia es profunda, porque aunque por fuera las situaciones puedan parecer iguales, por dentro todo se siente distinto. Ya no hay el mismo caos, ya no hay la misma dependencia emocional, ya no hay la misma necesidad de aprobación, hay más calma, más claridad, más estabilidad, y eso se empieza a reflejar en cada área de tu vida, en cómo te comunicas, en cómo pones límites, en cómo eliges, en cómo te recuperas después de una caída, porque ahora tienes una base interna que no se rompe con cada circunstancia. Una base que se fortalece cada vez que eliges interpretar de una manera más consciente, cada vez que decides no creer todo lo que tu mente dice sin cuestionarlo. Cada vez que eliges pensamientos que te sostienen en lugar de pensamientos que te debilitan. Y con el tiempo esto se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte tanto por cambiar tu forma de ver las cosas.
se convierte en tu nueva manera de vivir. Una donde entiendes que no puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes decidir qué significado darle. Y esa capacidad es lo que realmente te da libertad, porque te permite vivir con más paz, con más inteligencia emocional, con más control sobre tu experiencia interna y con una sensación mucho más clara de quién eres, independientemente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que no necesitabas que el mundo cambiara. Necesitabas cambiar la forma en la que lo estabas viendo, porque ahí es donde siempre estuvo la verdadera diferencia. Con todo esto entendemos que no necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas resolver todos tus problemas en un solo intento, ni convertirte en una versión perfecta de ti misma de un día para otro, porque ese tipo de presión solo te desgasta y te hace abandonar antes de tiempo. El cambio real no ocurre en grandes promesas, ni en momentos de motivación intensa. Ocurre en decisiones pequeñas que repites incluso cuando no tienes ganas. Por eso empieza con algo simple, algo que realmente puedas aplicar. La próxima vez que algo te afecte, la próxima vez que una situación despierte en ti enojo, tristeza, miedo o inseguridad, no reacciones de inmediato, no hables desde el impulso, no tomes decisiones solo para aliviar lo que sientes en ese instante. Detente, haz una pausa, respira y date unos segundos para no actuar en automático. Obsérvalo con honestidad, identifica qué estás sintiendo sin maquillarlo y sin exagerarlo. Reconoce la emoción sin juzgarte por tenerla, porque sentir no es el problema. El problema es lo que haces después con eso que sientes. Luego, cuestiónalo con calma. Pregúntate si lo que estás pensando es un hecho comprobable o una interpretación influenciada por experiencias pasadas. Pregúntate si esa emoción corresponde a lo que está pasando ahora o si está amplificada por miedos antiguos que aún no has revisado. Pregúntate si reaccionar como siempre lo haces realmente te ha dado el resultado que quieres. Y al hacerte esas preguntas empiezas a abrir un espacio interno que antes no existía. Un espacio donde puedes elegir en lugar de reaccionar. Y entonces decide conscientemente, decide qué quieres hacer con eso que estás sintiendo, decide cómo quieres responder, decide si vas a repetir el mismo patrón o si vas a actuar de una forma más alineada con la persona que quieres ser. Y aunque al principio cueste, aunque no siempre lo logres, ese proceso repetido es lo que transforma tu forma de vivir, porque poco a poco dejas de moverte por impulso y empiezas a moverte con intención. Empiezas a darte cuenta de que no todo merece una reacción, de que no todo necesita una respuesta inmediata, de que muchas veces el verdadero control está en saber esperar, en saber observar y en saber elegir el momento adecuado para actuar, y eso fortalece tu carácter, fortalece tu mente y te da una estabilidad que no depende de lo que otros hagan o digan, porque una mujer fuerte no es la que nunca se rompe, no es la que nunca duda ni la que nunca siente dolor. Es la que sabe reconstruirse cada vez que la vida la sacude. Es la que no se define por sus momentos más difíciles. Es la que aprende a sostenerse incluso cuando se siente vulnerable. Es la que se permite caer pero no quedarse ahí. Es la que entiende que cada experiencia puede enseñarle algo si decide mirarla con claridad en lugar de evitarla. Y esa capacidad de reconstruirse no aparece de la nada. Se entrena, se practica y se construye con cada decisión consciente que tomas. Con cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, con cada vez que decides no creer automáticamente en un pensamiento negativo, con cada vez que te hablas con más respeto en lugar de criticarte, con cada vez que eliges lo que te hace bien, aunque no sea lo más cómodo en el momento. Y si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar como una idea más. Guárdalo.
Vuelve a escucharlo cuando lo necesites. Cuando sientas que estás perdiendo el control, cuando una emoción te sobrepase, cuando dudes de tu valor o de tu capacidad para salir adelante. Porque recordar estas ideas en el momento preciso puede ayudarte a tomar una decisión diferente. Y una decisión diferente puede cambiar completamente el rumbo de una situación. Con el tiempo vas a notar cómo tu forma de responder cambia, cómo dejas de tomarte todo de manera personal, cómo empiezas a elegir mejor tus batallas, tus palabras y tus silencios, cómo te vuelves más firme sin necesidad de ser agresiva, cómo te vuelves más tranquila sin dejar de ser fuerte. Y esa es una transformación real, una que no depende de la aprobación de nadie, una que se sostiene porque nace desde tu forma de pensar y de actuar. Y recuerda siempre esto: no necesitas que alguien venga a salvarte, no necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas para empezar a sentirte en paz. Cuando aprendes a gobernar tu mente, cuando desarrollas la capacidad de observar, cuestionar y decidir con conciencia, te conviertes en alguien que puede sostenerse en medio de cualquier situación. Alguien que no se pierde en el caos externo ni en sus propios pensamientos. Alguien que construye su estabilidad desde adentro y la proyecta hacia afuera. Y ese es el tipo de fortaleza que realmente transforma tu vida, no una fortaleza rígida o superficial, sino una fortaleza consciente, flexible y profunda que te permite avanzar con claridad, con dirección y con una confianza que no depende de nada más que de tu propia capacidad de elegir cómo responder ante lo que la vida te presenta.